Hola hermanitos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Hermanos, vamos a reflexionar sobre la comunión de los santos. ¿Puede un apóstata, un hereje, un blasfemo participar en la comunión de todos los santos? Vamos a escuchar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice sobre esto también? Primeramente vamos a ver el numeral 2089. Nos dice: la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de presentarle asentimiento. Esa es la incredulidad, o sea, rechazar la verdad que se nos ha revelado con pleno consentimiento, ser incrédulo. Y sigue diciendo: se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Esta es la herejía. La negación pertinaz después de recibido el bautismo, o sea, una persona que ha recibido el bautismo, una persona bautizada y que niega una verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo y por su iglesia. El hereje precisamente también es aquel que enseña una verdad desconectada de las demás verdades, que contradice a las demás verdades de la fe católica. Por ejemplo, decir que un apóstata, que un hereje, que un cismático, que un blasfemo participa de la comunión de los santos, esta ya es una herejía, porque no es así. Está echando abajo toda la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, afirmando que el pecado forma parte de la comunión de nuestro Señor Jesucristo, en la comunión de los santos, y no es así. Entonces, seguimos viendo, dice: la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. El apóstata es el que rechaza completamente la fe cristiana, la fe católica, la fe que nos fue revelada a través de nuestro Señor Jesucristo mediante su iglesia y en las Sagradas Escrituras. Ese es el apóstata, el que rechaza completamente la fe cristiana y católica. Sigue diciendo: el cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. ¿Se fijaron? Que todos estos personajes, herejes, cismáticos, ¿sí?, apóstatas, no forman parte de la comunión en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque están rechazando al sumo pontífice, están rechazando la comunión con los demás hermanos en la misma iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que esto es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Así que una actitud como esta no nos puede unir a la fe, a la única fe de nuestro Señor Jesucristo, a la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos aparta de esta comunión. Y vamos a seguir viendo, hermanos, que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 948 al 954, ahí nos habla sobre la comunión de los santos y quiénes somos los que participamos en esta comunión de los santos. Primeramente nos dice que en dos formas nos expresa que la comunión de los santos la formamos, dice, en las cosas santas. Y en las personas santas se da esa comunión de los santos. También se nos dice que la comunión de los santos es también en los bienes espirituales, en los carismas que el Espíritu Santo derrama en los miembros de la comunidad para servicio del pueblo de Dios, de la iglesia. Participar de esa comunión en los carismas, participar de la comunión en la misma fe apostólica, todos unidos, todos de acuerdo en esta misma fe,
Eso nos hace formar la comunión de los santos. También nos dice en estos numerales que la comunión de los santos en los sacramentos. ¿Por qué? Porque en los sacramentos nos unimos a Cristo. Y Cristo es el que hace esta comunión de los santos. No podemos decir nosotros que estamos en comunión entre todos los santos, pero a sacar a Cristo de ahí. ¿Sí? ¿Y esto cómo se daría? Decir que un apóstata, sí, que un hereje, que un cismático, que un blasfemo forma parte de esta comunión, pues tendríamos que sacar a Cristo de ahí. Y no se puede, porque el centro, la cabeza, la fuente que hace esta comunión es nuestro Señor Jesucristo. Si estamos todos unidos a Cristo, pues formamos esa comunión de los santos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso también nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que esta comunión plena de todos los católicos se da en la Eucaristía. ¿Por qué en la Eucaristía? Porque pues Cristo es el que hace esta comunión de los santos. Y vamos a escuchar lo que nos dice, hermanitos, en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 10, verso del 16 al 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. Aquí San Pablo nos está diciendo cómo formamos parte nosotros, hermanos, en la comunión de todos los santos, en Cristo nuestro Señor, en la Eucaristía. ¿Sí? El que come su carne y bebe su sangre permanece unido a Él. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que me come a mí, ¿sí?, permanece unido a mí, así como yo permanezco unido al Padre. ¿Se fijan, hermanos? Cómo nosotros formamos parte de esta comunión plena cuando llegamos nosotros a alimentarnos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanitos, decir que el pecado forma parte de la comunión de todos los santos, esto es una herejía. Así que estemos atentos, hermanitos, cuando escuchemos a alguien predicando, enseñando estas cosas, no debemos nosotros creer esta enseñanza, porque la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica nos dice otra cosa. Lo que ha enseñado la Iglesia Católica por 2000 años, la doctrina verdadera es esta. No podemos nosotros meter el pecado en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si somos apóstatas, herejes, cismáticos, pero nos convertimos, nos arrepentimos, nos ponemos en gracia de Dios y volvemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la verdadera fe, a la verdadera doctrina, entonces sí, volvemos a tener parte en la comunión de los santos. Pero mientras exista el pecado, mientras exista la incredulidad, la rebeldía, la herejía, pues ahí está el pecado. Y no podemos formar parte de esta comunión de los santos. Hermanitos, pues ánimo y sigamos aprendiendo la verdadera fe, la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para que no nos engañen aquellos modernistas que hoy vienen enseñando una doctrina nueva que contradice a la doctrina apostólica. Que Dios los bendiga.